Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, todo nuestro agradecimiento. Especialmente también a los que colaboran con TLV1, agradecemos los que lo hacen y invitamos a muchos que también contribuyan con TLV1 para que sigamos en el aire y podamos llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre hacemos, ponemos este programa, y el canal por supuesto, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre le pedimos a ella, a la Virgen de Luján, que nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza que tanto necesita nuestra patria y nuestra Hispanoamérica. Programa de hoy, vamos a tocar un tema que, bueno, resulta un poco también difícil, ¿no? Porque recientemente, hace poco tiempo, empezó a circular en fuentes vaticanas que se podía llegar a suprimir, ¿no?, la misa en latín o la misa tridentina, que lleva más de 4 siglos, ¿no?, a partir del Papa San Pío V, que se estableció la misa en latín como la misa del lenguaje eclesiástico. Todo eso funcionó durante 4 siglos, con todos sus altibajos, como la Iglesia pasa a través de diferentes etapas de la vida, y en el Concilio Vaticano II se realiza una reforma en la cual la Iglesia comienza a practicar los ritos eclesiásticos, los ritos de la misa, en el idioma local de cada país. Por supuesto que no se suprimió la misa en latín y los que quisieron seguir practicándola tenían toda libertad para hacerla. Esto conllevó a que se siguiera haciendo en diferentes congregaciones. San Pío X, por ejemplo, que es la fraternidad, se hace la misa en latín, la misa tridentina, y bueno, y últimamente parece que por orden vaticana parecía que se iba a suprimir y solamente había que pedir permiso muy especial para poder oficiar ese tipo de misas. Recientemente, con toda esta visión que se iba dando, el arzobispo emérito de Guadalajara, en Jalisco, México, el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez, plantea el tema enviándole una carta al Papa Francisco cuestionando este tema y diciendo cómo se va a suprimir y qué efectos puede llegar a causar, especialmente el representante de la Iglesia es el que debe custodiar sobre este tema y no alterarlo. Pero hubo una serie de movidas generadas en México muy importantes que fueron las que trajeron a colación a nivel periodístico no solo las palabras del arzobispo Sandoval, sino que a la vez también la reacción que podía haber habido o podía haber en diferentes países con relación a este tema. Vamos a tocar un poquito el tema con un gran amigo, por supuesto, gran amigo nuestro de México, que es director, presidente del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, es consultor, es analista político internacional, dirigente Provida, es corresponsal de TLV1 en México y dirigió un programa para nuestro canal TLV1 que es México para Iberoamérica. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Miguel Salinas Chávez. Gracias, Miguel. Gracias a ti, querido amigo. Hace mucho que no teníamos oportunidad de estar aquí cara a cara, como dice el título de tu programa, y es como siempre un placer, un honor, un privilegio poder dirigirme a tu audiencia. Muchísimas gracias, para mí es un gusto también tenerte y bueno, volver a entablar contacto, especialmente en este tema, ¿no?, que sé que vos has trabajado mucho sobre este tema, ¿no es cierto? El Boletín de Información e Inteligencia Estratégica también trajo a colación, hizo repercusión mundial. Y quisiera que me digas un poco cómo se fue dando este tema como para que haya una reacción tan contundente por parte del arzobispo emérito Sandoval. Claro, con mucho gusto. Fíjate que el cardenal Sandoval pues ha sido un hombre muy activo, tú lo conoces, muy combativo además, ha sido un ejemplo aquí en México, un líder espiritual que nos ha guiado en los momentos quizá de más confusión. A él, el Papa Juan Pablo II lo nombra directamente arzobispo de Guadalajara y cardenal en 1993, precisamente en el contexto en el que acababan de asesinar aquí en Guadalajara al arzobispo que en ese momento estaba como titular.
y él vino pues a aclarar ese crimen y ajustarle las cuentas a los que lo hicieron, ¿no? Que fue un crimen de Estado. Entonces, de ese momento quedó marcada su trayectoria como arzobispo en una línea muy beligerante contra la mentira, la injusticia, la masonería, y eso pues no ha sido gratis. Él ha sufrido 2 atentados contra su vida, dos envenenamientos que lo han tenido al borde de la muerte, y además él ha sido quien sacó del baúl del olvido a las gestas heroicas de la guerra cristera y las mostró ante el mundo, y el que se encargó de gestionar la llegada a los altares de los santos mártires cristeros. Es decir, es un hombre que ha tenido un impacto en la Iglesia Universal. No solamente se restringe su labor pastoral a México o a Guadalajara, sino que ha tenido eco y repercusión mundial. En ese contexto, precisamente, en octubre del año pasado, él envió una dubia junto con otros 4 cardenales, parecida a la que le habían mandado ya tiempo atrás a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, con la intención de que ajustara, de que dijera claramente sí o no ciertas puntualizaciones de las ambigüedades, muchas que lo caracterizan en el periodo que ha estado ahí sentado en la silla de Pedro, ¿no? Entonces, él ha sido un cardenal muy proactivo también en la defensa de la fe, y como consecuencia de todo esto, de toda esta trayectoria, pues llegó el momento en el que tenía que defender el tesoro más preciado que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía y la liturgia y la misa tradicional, la misa tridentina. Eso fue lo que lo llevó precisamente ante estos rumores que tú mencionabas correctamente, de que había la posibilidad de que se cancelara por completo la celebración de la misa tridentina, la misa tradicional, que tú muy bien recordabas que la instituyó San Pío V a partir de 1570 como consecuencia precisamente de toda esta revuelta que se dio con el movimiento protestante, y como consecuencia o fruto del Concilio de Trento, que se llevó a cabo en varios periodos a partir de 1545 a 1565 más o menos, tuvo como consecuencia que se estableciera un rito ya uniforme de la Iglesia Universal a través de esto que conocemos ahora como misa tridentina, que se celebra en latín, que se celebraba en latín en todo el mundo y con ciertas características, ¿no? De mucha solemnidad, respeto, etcétera. Esta celebración eucarística a partir de 1570, pero previo, es decir, esto también es un compendio de lo que se viene celebrando desde la última cena con Cristo, que les dejó ciertas directrices a los apóstoles que ellos han ido repitiendo y transmitiendo sucesivamente, y que después se compendió aquí en 1570, pues ha traído como fruto también a la humanidad, muchas de las mayores manifestaciones artísticas con las que contamos en estos últimos 2000 años, la Eucaristía, la liturgia, ha propiciado las mejores obras de literatura, las mejores obras maestras de pintura, escultura, arquitectura y música, por citar algunos. Entonces, es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio artístico, espiritual, y obviamente para la Iglesia, pues es su principal tesoro. En todo este contexto que acabo de mencionar, es donde el cardenal Sandoval Iñiguez entiende perfectamente el peligro que hay de que se suprimiera esta misa. Él está pues muy informado, por supuesto, y supo muy bien de estos rumores que llegaron de que era inminente que a partir del 15 o 16 de julio iba a salir un documento donde se iba a suprimir o a limitar a su mayor grado la celebración pública de la misa tridentina. Entonces, en ese contexto, y precisamente él, como ese pastor celoso que es, y con la obligación que tiene por ser cardenal, es parte del consejo del Papa, es decir, una de las funciones de ser cardenal es aconsejar al Papa, es que él tomó la iniciativa de escribir una carta personal dirigida al Papa Francisco, en la cual le pedía de una manera muy comedida que no permitiera que se suspendiera o se cancelara la celebración de la liturgia de San Pío V. Además, le recuerda que él es el depositario como custodio, ¿no?, de la fe, de la historia, de la tradición y de la riqueza litúrgica de la Iglesia. Es decir, no solamente era decirle, tú eres la persona que lo puede impedir, sino también le recordó en su carta que él era responsable y que iba a dar cuentas ante Dios, ¿no? Si él lo permitía. Esta carta él la escribió
el 6 de julio y la envió al Vaticano. Como era fin de semana, la envió el lunes siguiente, que era el 8 de julio. O sea, hoy hace 15 días exactamente que se envió esa carta al Vaticano. Y bueno, pues yo de manera afortunada tuve acceso a una copia de esa carta y pues yo pensé, cuando la leí, me pareció algo tan importante que no consideré justo que se limitara simplemente a que la leyera el Papa y que no supiera el resto de la feligresía qué es lo que había expresado el cardenal Sandoval en su carta, porque además nos representaba a miles de personas en el mundo que vivimos y amamos y queremos esta celebración litúrgica, esta forma de celebrar la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, bueno, pues tuve la iniciativa de compartirla con algunos amigos y de manera, bueno, pues que pensamos que la manera más eficiente, digamos, de poderle dar un respaldo a esta carta, aunque el cardenal obviamente no estaba enterado ni lo pidió así, pero nosotros tomamos la iniciativa de empezar a recabar firmas de varias personalidades a nivel mundial para que se viera que no era una iniciativa solamente del cardenal Sandoval, sí había sido de él solamente, pero que a lo que voy es que nos representaba a miles en todo el mundo. Entonces, pues esto tuvo un impacto mucho más allá de lo que nos hubiéramos imaginado. Afortunadamente, empezó a replicarse. Bueno, como yo fui pues quien tuvo el acceso a esta copia de la carta original, la primicia mundial como noticia se dio a través del BIE, hoy hace 15 días precisamente, y a partir de ahí se empezó a replicar en medios a nivel mundial que retomaron a esta información, esta noticia, y pues la sorpresa fue que ha salido en muchísimos medios a nivel mundial, no solamente católicos, de los católicos pues en todos los más importantes, ¿no? De Estados Unidos, de España, Argentina, de Italia, Francia y Alemania, sino también en otros medios que son medios seculares que no son específicamente sobre temas religiosos. También ha salido pues en medios como en Bélgica, en Malasia, en Inglaterra, en fin, parece que tuvo un impacto y un interés mundial este asunto. Y yo creo que esto ha tenido como consecuencia afortunada que se haya detenido la publicación o retrasado de este documento porque parecía algo inminente, y con la carta del cardenal Sandoval, más toda pues esta ola de firmas que hemos recabado por todo el mundo, de las cuales tú eres una de esas personalidades, y te agradezco públicamente que hayas aceptado respaldarlo, porque gente como tú es la que le dieron pues mucha seriedad y mucho respaldo a esta iniciativa que tuvimos nosotros acá desde México, y que pues eso realmente nos pues ha mostrado que hay una estructura organizada que está resistiendo. Y esto es importante, y ahorita te cedo la palabra para que tú comentes lo que gustes, pero es importante para terminar de redondear esta idea, que el movimiento conservador o tradicionalista, como se le quiere llamar a nivel mundial, que ahorita está recuperando posiciones, ¿no? En Europa, por ejemplo, y que ahorita parece enfilado en Estados Unidos en ganar la elección del próximo noviembre, pues parte de ese movimiento, no digo que todo obviamente, pero parte de ese movimiento gira en torno a la celebración de la misa tridentina. Es decir, los católicos que forman parte del movimiento tradicional a nivel mundial son asistentes asiduos a la misa tridentina. Y un dato muy importante es que esta semana pasada, que Donald Trump acaba de nominar a su candidato a la vicepresidencia, este senador J.D. Vance, que es un neoconverso al catolicismo, pues es además él un asiduo asistente a la misa tradicional, a la misa tridentina, a la misa en latín. Esto a mí me parece que no es una coincidencia o una casualidad, me parece que es una declaración de principios de parte de Donald Trump, pues prácticamente declarando en una guerra abierta a Bergoglio y a toda la gente que orbita en torno a él en el Vaticano, diciéndoles, en el momento que tú quieres abolir la misa tridentina, yo voy a nombrar un vicepresidente que asiste a la misa tridentina. Es decir, es como esto no se limita a una cuestión litúrgica, ¿no? Esto es una cuestión política que tiene un impacto que por eso yo creo que ha llamado la atención de tanta gente a nivel mundial. Y nada más termino comentando, para el cardenal Sandoval también era un tema muy importante, lo tiene muy clavado en el corazón, porque es la misa con la que él se ordenó sacerdote en 1957 y que la celebró, pues yo creo que unas 4,000 veces durante 11 o 12 años, hasta que quedó
ya sustituida, digamos, por la misa Novus Ordo, pero él es la misa de su sacerdocio juvenil y la tiene en lo más profundo de su corazón, ¿no? Por eso también su deseo, a pesar de sus 91 años, de estar todavía en esta actitud de combate para defenderla. Es una maravilla, la verdad, que lo haga. Sabes que nosotros tenemos una vicepresidenta, que es Victoria Villarruel, que su familia era asidua asistente a las misas tridentinas, o sea que, bueno, de alguna manera también estamos ligados. Por lo menos aquí en Argentina esas misas son bastante numerosas en comparación, ¿no? Uno va a misas comunes y cada vez hay menos gente que va, ¿no? Depende de la hora, ¿no? Qué lugar, qué barrio. Pero la misa tridentina, que tiene lugares específicos, tanto en Capital Federal como en Gran Buenos Aires, como en diferentes provincias argentinas y en Hispanoamérica en general, hay una tendencia a volver a la iglesia tridentina, ¿no? A la misa tridentina. ¿Vos crees que eso está creciendo por algún motivo? ¿Porque hay una ausencia hay algo que está ocurriendo que genera que la gente vuelva rechace el Novus Ordo y se vuelque un poco más espiritual a algo que le dé más seriedad al rito católico? Por supuesto, claro que sí, le diste al clavo. Exactamente, es por esa razón. Es una reacción natural, como cuando el organismo recibe pues, la invasión de un virus y genera anticuerpos. Esto es exactamente lo mismo. A partir de que tu paisano Jorge Mario Bergoglio llegó a la silla de Pedro en 2013, se empezaron a abrir una serie de puertas, vamos a decir, muy perversas, maléficas, como le quieras llamar, hacia el nuevo orden mundial, donde la iglesia, que siempre había combatido a sus enemigos históricos como la masonería, el comunismo, etcétera, pues ahora se sentaba a la mesa con ellos a departir y festejaba con ellos la destrucción de la iglesia. Entonces, todos los abusos que han venido dándose a lo largo de estos 10 u 11 años del pontificado de Bergoglio son el reflejo precisamente, o han sido un compendio de todas las herejías que se han condenado a lo largo de 2000 años, pues ahora él las ha convertido en su propia doctrina, ¿no? Ha regresado a la iglesia al paganismo, ha permitido o abierto la iglesia a todas las manifestaciones antinatura, ¿no? A través de la homosexualidad, de permitir las misas con el arco iris, ¿no? Usándolo como mantel en el altar. Ha permitido a transexuales participar, por ejemplo, en el lavatorio de pies. Eso fue cuando lo hizo en el primer jueves de Semana Santa en el que él participó. Ha permitido todo tipo de aberraciones a religiosos y religiosas escandalosos que promueven la antidoctrina, es decir, una doctrina contraria a la doctrina real de la Iglesia Católica, y Bergoglio los ha arropado a todos, los ha alentado a que sigan adelante a destruir y demoler ese edificio que se ha levantado piedra a piedra durante 2000 años y que él está empeñado en echar abajo. Como consecuencia de todo esto es que la gente está buscando un refugio y lo más opuesto a estos abusos litúrgicos, y se ha dado como consecuencia, precisamente, y qué bueno que lo preguntaste, que este movimiento, como tú bien lo comentas en Argentina, pero es un fenómeno mundial, está creciendo por todos lados. Es decir, las comunidades que giran en torno a la misa tridentina están creciendo y no la pueden controlar, y eso es lo que tiene muy asustado a la gente en el Vaticano, a los más progresistas, porque no saben de qué manera detener el crecimiento y el interés de la gente por la misa tridentina y todo lo que esto conlleva, es decir, una vida apegada a principios fundamentales, conservadores y tradicionales, que pues ellos es lo que más repudian, ¿no? Entonces, y fíjate, hay un dato muy importante, los seminarios tradicionalistas son los que están en pleno apogeo, mientras los otros seminarios normales, digamos, los seculares, los que dependen de las diócesis, están vacíos, están vaciando, igual que las parroquias, que cada vez va menos gente, y en cambio, donde se celebra la misa tridentina son misas que están abarrotadas. Es tremendo. Eso se viene dando obviamente el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? ¿Será que en todas las etapas que vinieron, ¿no? Con Pablo VI, Juan XXIII, Pablo VI, ¿no es cierto? Juan Pablo I, Juan Pablo II, en fin, se fue cediendo en muchos aspectos, ¿no? La Iglesia, tanto en el tema ritual como también en otros aspectos que hacen a la doctrina de la fe, ¿no? Esto es una consecuencia de todo ello, y que estamos viviendo una época donde ahora cada vez se acentúa más el ecumenismo, llamémoslo, esta especie de tenemos que llevarnos bien todos porque todos creemos en un mismo Dios. Es decir,
¿Cómo lo podrías calificar? ¿Esto es una consecuencia de todo lo anterior o esto se da porque se da en una época puntual que bueno, que la masonería, la judeo-masonería y todo está teniendo mayor auge? Bueno, sí, por supuesto que esto es consecuencia de lo que de las puertas que se abrieron en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, todavía en aquella época había muchos sacerdotes y obispos que eran, digamos, de la vieja guardia, es decir, conservadores que todavía mantuvieron firme la defensa de la fe, pero ellos, pues por edad, obviamente, se fueron acabando, fueron siendo sustituidos por otros que ya emergieron educados con, digamos, que ya surgieron del Concilio Vaticano II, y estos nuevos obispos y sacerdotes pues ya han crecido en una época en la cual sí, efectivamente se han hecho tolerantes con los enemigos de la iglesia, les han abierto las puertas, y ahorita estamos viendo la culminación de este proceso que empezó hace 60 años y que pues ahorita está teniendo en los peores niveles a la Iglesia Católica numéricamente hablando, y en cuanto a niveles de credibilidad, en el sentido de que la gente pues está yendo de las iglesias y está recurriendo precisamente a donde encuentre una respuesta firme y clara, sobre todo a las grandes interrogantes que está planteando nuestro mundo actual, y pues estas políticas, ¿no?, degeneradas que provienen de organismos como la ONU y otros, a los cuales la iglesia siempre había denunciado, pero ahora resulta con Bergoglio que las ha adoptado como su política interna. De hecho, esta semana uno de los hombres más cercanos a Bergoglio acaba de mencionar que la iglesia debe de apoyar y promover la Agenda 2030 de la ONU. Es una cosa verdaderamente increíble, ¿no?, y aberrante, pero es consecuencia de todo esto que tú bien mencionas, y que por eso la gente pues ha buscado este refugio, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, eso de la agenda está haciendo pie en prácticamente todos nuestros países, ¿no? Todos los gobernantes, etcétera. O sea que, bueno, como jefe de Estado Vaticano no estaría ajeno tampoco a esa movida. Cuando Bergoglio permanentemente decía en sus encuentros con todo el mundo, recen por mí, recen por mí. ¿A qué se refiere al decir recen por mí? Porque va a hacer las cosas mal y entonces hay que rezar para que Dios se apiade de su alma, porque es un condicionante, o en qué aspecto, ¿no? Uno entiende que cada frase que él tiene en un encuentro dice recen por mí. Mira, hay que entender muy bien, porque además ustedes lo padecieron como arzobispo muchos años, entonces si alguien lo conoce perfectamente son ustedes, pero tú recordarás que él siempre ha sido un populista. El hecho de viajar en el subterráneo, ¿no?, en el metro, y hacer ese tipo de cosas es típico de un populista, y eso de pedir que recen por él es eso, básicamente es darse un baño de pueblo, como decimos acá en México, no sé cómo lo digan allá en Argentina, pero es ponerse a nivel, digamos, ¿no?, de la población común, como diciendo, pues así como ustedes, yo también soy uno de ustedes, soy uno del pueblo y necesito que recen por mí, pero es un acto meramente populista, ¿no? La gente sí, la gente de buena fe, pues claro que reza por él, ¿no? Pero yo creo que lo que deben de pedir es su conversión para que Dios toque su... Bueno, yo creo que Dios está insistentemente tocando desde hace muchos años, décadas quizá, tocando ese corazón que está cerrado, esa puerta que no ha querido abrir a Dios. Ojalá que en algún momento Él decida abrirla, porque Dios ha hecho su parte. Esto nos recuerda esa imagen, ¿no?, de la creación que está ahí en los frescos de la Capilla Sixtina, donde Dios está con el dedo estirado a lo máximo, y lo único que falta es que Adán también se decida a estirar, a hacer ese pequeño movimiento. Bueno, pues así está Bergoglio, que no ha permitido que Dios toque a su corazón, que no le ha permitido abrirle la puerta. Y a mí me parece simplemente una pose, una postura, simplemente decir, es como una frase de un populista, porque eso es, ¿no?, un populista de izquierda diciendo, pues quiero que recen por mí, simplemente para hacerse uno más en el pueblo, ¿no? Decime, ¿vos creés que ese documento que no llegó todavía a la firma, o por lo menos no lo firmó, vos creés que podría llegar a firmarlo, o todo esto está retrasando un poquito a ver qué reacciones hay? O lo tomó de sorpresa, ¿no? Porque lo iba a lanzar, pero bueno. Yo creo que sí ha sido un factor de todo. Yo creo que sí lo tomó de sorpresa, no se esperaba que hubiera una reacción tan coordinada. Además, bueno, fue una sucesión de eventos muy afortunados, porque fíjate, primero
el 2 o 3 de julio salió una carta firmada por lo más granado de la sociedad inglesa, con lores, sirs y damas y no sé cuántos, precisamente pidiendo, es una carta abierta dirigida al Times de Londres, pidiendo precisamente que no se prohíba la misa tridentina porque ellos la consideran una riqueza de la humanidad. Muchos de ellos ni siquiera son católicos, ¿no? Pero ellos consideran que hay una riqueza cultural en la misa tridentina y por lo tanto piden que no se prohíba. A los días, unos días después, viene la carta del cardenal Sandoval, que también ese sí es un terremoto, porque muchos católicos, obviamente, que vieron la carta de los ingleses, pues les pareció muy bien, pero pues decían, bueno, a mí no me representan estos señores, ¿no? Pero cuando sale la carta del cardenal Sandoval, él aglutina a nivel mundial todos estos esfuerzos, voces y deseos de la gente que quería defender de alguna manera la misa tridentina, y él les da voz, y entonces se levanta todo un movimiento de resistencia y de apoyo en torno a la carta del cardenal Sandoval, que obviamente el Papa no se la esperaba, y para él quedó boquiabierto, y además con esto que habíamos comentado también hace unos minutos, sobre que representa también una tendencia política, entonces ellos están viendo que hay una reacción mucho más fuerte de lo que esperaban y han aguantado la publicación de este documento. Por ahí dicen que realmente Francisco no se ha decidido a firmarlo porque sabe que se va a echar ya abiertamente a una resistencia que está cada vez más fortalecida, más posicionada incluso ahora políticamente con estos triunfos que se dieron en el Parlamento Europeo, donde la derecha fue la que llevó la mayor parte de los triunfos, y con lo que parece inminente que será la elección, bueno, no la elección, sino más bien el triunfo electoral de Donald Trump y su movimiento político que gira también en torno, la parte católica al menos, en torno a la misa tridentina. Entonces, por estos flancos que se le han abierto por todos lados a Bergoglio, yo me imagino que han detenido la publicación, la están guardando, no sé si la van a esperar a que esto se enfríe o simplemente la van a la van a volver a redactar para cambiarle, ajustarla o simplemente la van a dejar ahí en algún archivero guardada. Pero lo que sí es real es que este esfuerzo del cual tú eres parte, querido amigo, ha tenido su efecto, por supuesto, ha sacudido los cimientos, digamos, directamente del Vaticano, y hemos logrado parar el golpe, al menos temporalmente. Esperemos que sea de manera definitiva. Dios quiera que así sea. Vamos a ir a un pequeño corte. Quiero, cuando volvamos, que toquemos un poco el tema político mexicano, ¿no? Por lo menos unos 10 minutos que amerita. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Miguel Salinas Chávez, gran amigo de México, director ejecutivo del BIE, Boletín de Inteligencia e Información Estratégica. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.